Capítulo 14. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre: dame aquí, dijo en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Dícenle ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron entre los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que había comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Les pedía que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvos.
Capítulo 15. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas, venidos de Jerusalén, y le dicen: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrá recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo: explícanos la parábola. Él dijo: ¿también vosotros estáis todavía sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulteraciones, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Y le dicen los discípulos: ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo,
Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándoles a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Y los que habían comido eran 4000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán.